Hay momentos en la historia en que el mundo respira diferente. No hace falta ser experto en política internacional para sentirlo. No hace falta leer diarios en otros idiomas ni seguir cuentas de análisis geopolítico. Basta con abrir el teléfono en la mañana, ver los titulares y sentir algo que no tiene nombre exacto pero que todos reconocemos, esa sensación de que algo importante está pasando. Algo que todavía no entendemos del todo. Algo que parece lejano, pero que de alguna manera nos toca. Eso es lo que está pasando hoy. Hoy mismo, mientras tú ves este vídeo, hay conversaciones ocurriendo en habitaciones cerradas en las que se están tomando decisiones que van a afectar el precio del petróleo, la estabilidad de una región entera, el futuro de millones de personas que nunca eligieron estar en medio de nada de esto. Hay generales mirando mapas. Hay diplomáticos hablando por teléfonos encriptados. Hay familias en el Medio Oriente que se preguntan lo mismo que tú y yo. ¿Qué va a pasar? Y en el centro de todo eso, hay un país que muchos no esperaban encontrar ahí. Un país que durante décadas vivió en las sombras de la política internacional, que construyó rascacielos en el desierto y puertos llenos de lujo, y que de repente aparece en las conversaciones más importantes del mundo. Ese país es Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ellos? ¿Y qué tiene que ver todo esto con Israel, con Irán, con Estados Unidos y con nosotros? Eso es lo que vamos a explorar juntos hoy. Pero te aviso desde ahora, cuando creamos que encontramos la respuesta, vamos a descubrir que había otra pregunta esperándonos. Más grande. Más inquietante. Porque así funciona el mundo real. No en líneas rectas, sino en espirales. Quédate conmigo. Primero, necesitamos hablar de algo que pocas veces se dice con claridad cuando se habla del Medio Oriente, y es esto: lo que pasa ahí no es solo una guerra de religiones ni una disputa de fronteras. Es, sobre todo, una guerra de posiciones. Una guerra de quién controla qué. ¿Quién tiene acceso a qué recursos? ¿Quién puede decirle al mundo por aquí pasa el petróleo y yo decido cuánto cuesta? Para entender esto, hay que dar unos pasos hacia atrás. Durante décadas, el Medio Oriente fue visto desde afuera como un lugar de conflicto eterno. Y sí, hay conflictos. Profundos, dolorosos, con raíces históricas que se remontan a cientos de años. Pero lo que muy pocas veces nos cuentan es que, dentro de esa región, también hay una lógica. Una geometría de poder muy precisa. Cada país tiene su lugar, su función, sus alianzas, sus miedos. Y los miedos, aquí como en cualquier parte del mundo, son los que mueven las piezas. Irán tiene miedo de ser rodeado. De que sus enemigos se acerquen demasiado. De que el mundo que conocen, el mundo que controlan en parte, se les escape de las manos. Israel tiene miedo de desaparecer. No es una metáfora. Es un miedo literal, histórico, que nace de lo que le pasó al pueblo judío en el siglo XX, y que se mantiene vivo porque hay países y grupos que han dicho abiertamente que desearían que Israel no existiera. Ese miedo es real, aunque uno no esté de acuerdo con todas las decisiones que ese miedo genera. Estados Unidos tiene miedo de perder influencia. De que el mundo que construyó después de la Segunda Guerra Mundial, ese orden donde Washington tiene la última palabra, se esté desmoronando poco a poco, reemplazado por otras potencias, otras alianzas, otras reglas. ¿Y Emiratos Árabes Unidos? Emiratos tiene un miedo diferente a todos los demás. Emiratos tiene miedo de quedar en medio. Porque Emiratos, geográficamente, está justo entre todos ellos. Ahora bien, ¿qué es exactamente Emiratos Árabes Unidos y por qué importa tanto en este momento? Para alguien que no está familiarizado, Emiratos puede parecer simplemente el país de Dubái. El lugar de los hoteles de lujo, los autos deportivos, el Burj Khalifa. Y sí, todo eso es parte de Emiratos. Pero hay mucho más debajo de esa imagen de modernidad y prosperidad. Emiratos Árabes Unidos es una federación de 7 emiratos, y su posición geográfica es estratégica de una manera que pocos países en el mundo pueden igualar. Está en la entrada del Golfo Pérsico. Tiene costas que miran hacia Irán, que queda justo al otro lado del agua. Tiene acceso directo a rutas marítimas por donde pasa una parte enorme del petróleo que mueve al mundo. Y tiene un liderazgo que desde hace varios años ha tomado decisiones muy calculadas para posicionarse no solo como un centro financiero y turístico, sino como un jugador político de primer nivel. Uno de los momentos más importantes de esa transformación ocurrió en el año 2020, cuando Emiratos firmó los llamados Acuerdos de Abraham junto con otros países árabes, normalizando sus relaciones con Israel.
Esto, en la historia del Medio Oriente, fue un movimiento enorme. Durante décadas, la norma entre los países árabes había sido no reconocer oficialmente a Israel, en solidaridad con la causa palestina. Que Emiratos rompiera esa norma, de manera pública y formal, fue una señal clarísima: este país está jugando su propio juego. Y ese juego tiene reglas nuevas. Según reportes oficiales y análisis de múltiples medios internacionales, esa decisión no fue solo política. Fue también económica y de seguridad. Emiratos vio en Israel a un aliado tecnológico, a un socio en inteligencia, a un contrapeso ante la influencia creciente de Irán en la región. Y lo vio en un momento en que la relación de Estados Unidos con el Medio Oriente estaba cambiando, volviéndose más incierta, menos comprometida. Lo que nadie sabía entonces era que, apenas unos años después, esa decisión los pondría en el centro de una de las situaciones más complejas y peligrosas de la historia reciente. Y aquí es donde tenemos que hablar de algo que no es fácil de explicar en unas pocas palabras, pero que es absolutamente central para entender todo lo demás. La relación entre Israel e Irán. No exagero cuando digo que esta es una de las rivalidades más intensas y más peligrosas del mundo actual. Y no es nueva. Viene de décadas atrás. Pero en los últimos años ha alcanzado un nivel de tensión que, según varios analistas internacionales, no tiene precedente en la historia moderna. Para entender por qué, hay que ir un momento al pasado. Irán, antes de 1979, era gobernado por el Shah Mohammad Reza Pahlavi, un líder que mantenía relaciones relativamente estables con Israel y con Occidente. Pero en 1979, ocurrió la Revolución Islámica. El Shah fue derrocado, llegó al poder el Ayatollah Jomeini, y todo cambió. El nuevo gobierno iraní adoptó una postura de hostilidad abierta hacia Israel, considerándolo una presencia ilegítima en la región, apoyada por Estados Unidos para mantener el control del Medio Oriente. Desde entonces, Irán e Israel han vivido en una especie de guerra fría permanente. Una guerra que a veces se calienta. Que a veces produce explosiones, sabotajes, ataques con drones, operaciones de inteligencia que nunca se reconocen oficialmente. Una guerra donde los dos lados saben que si se va demasiado lejos, las consecuencias pueden ser catastróficas. Según reportes de medios internacionales, en los últimos años esa tensión ha escalado de maneras que antes parecían impensables. Hay evidencia documentada, confirmada por múltiples fuentes, de ataques israelíes a instalaciones militares iraníes en Siria. De operaciones atribuidas a Israel contra el programa nuclear de Irán. De respuestas iraníes con misiles y drones que alcanzaron territorio israelí de manera directa por primera vez en la historia. Y esto último es importante repetirlo: por primera vez en la historia, Irán lanzó ataques directos contra Israel desde su propio territorio. No a través de grupos aliados. No de manera indirecta. De manera directa. Eso cambió algo. No solo militarmente. Lo cambió psicológicamente. Lo cambió simbólicamente. Y en política internacional, los símbolos importan tanto como las balas. Ahora bien, ¿dónde entra Estados Unidos en todo esto? Estados Unidos ha sido, durante décadas, el principal aliado de Israel. Eso es un hecho confirmado, documentado, que nadie disputa. Ha sido también uno de los principales rivales de Irán desde la Revolución de 1979, especialmente después del episodio de los rehenes en la embajada americana en Teherán, que marcó una herida profunda en la relación entre los dos países. Pero la relación de Estados Unidos con el Medio Oriente ha cambiado. Ha cambiado mucho. Y sigue cambiando. Durante años, la estrategia americana en la región fue de presencia directa, bases militares, tropas en el terreno, intervenciones. Irak, Afganistán, Siria. El costo humano y económico de esas intervenciones fue enorme, y la percepción dentro de Estados Unidos fue cambiando. Cada vez más voces, de todos los espectros políticos, empezaron a cuestionar si valía la pena seguir invirtiendo tanto en una región tan complicada. Y así fue como Estados Unidos comenzó a dar pasos atrás. No de manera total, ni de manera abrupta. Pero sí de manera visible. Las bases se redujeron. Los compromisos se revisaron. La atención se fue moviendo hacia otras partes del mundo: China, el Indo-Pacífico, Europa del Este con la guerra en Ucrania. Ese movimiento de salida, aunque parcial, creó un vacío. Y los vacíos en geopolítica nunca duran mucho. Alguien siempre llega a llenarlo. En este caso, varios actores se movieron al mismo tiempo.
Irán expandió su influencia en Irak, en Siria, en el Líbano a través de Hezbollah, en Yemen a través de los hutíes. Rusia entró a Siria. Y países del Golfo como Arabia Saudita y Emiratos empezaron a tomar decisiones más autónomas, sin esperar la aprobación de Washington. Emiratos, en particular, hizo algo que pocos esperaban: empezó a hablar con todos. Con Israel, con Irán, con China, con India, con Rusia, en algunos contextos. Se convirtió, según algunos analistas, en uno de los países más hábiles diplomáticamente del mundo actual. Un lugar donde los enemigos se sientan a la mesa sin que eso signifique que se quieren. Pero ser el lugar donde todos se sientan tiene su precio. Y aquí viene algo que quiero que pensemos juntos, porque creo que es importante. Cuando escuchamos las palabras guerra, tensión geopolítica, escalada militar, hay algo que pasa en nuestra cabeza que no es solo información. Es miedo. Es esa sensación de que el mundo se está saliendo de control, de que las decisiones que toman unos pocos van a afectar la vida de todos. Y ese miedo es válido. No es exagerado. No es paranoia. Porque hay algo que los noticieros no siempre nos dicen, y es que los conflictos que vemos en los titulares no existen en el vacío. Tienen consecuencias concretas, cotidianas, que llegan hasta nuestras casas aunque vivamos a miles de kilómetros. Piénsalo así: cuando hay tensión en el Golfo Pérsico, el precio del petróleo sube. Cuando el precio del petróleo sube, el precio de la gasolina sube. Cuando el precio de la gasolina sube, sube el precio del transporte. Cuando sube el transporte, sube el precio de la comida, de los medicamentos, de todo. La guerra no es solo una cosa que pasa allá. Es también una cosa que pasa aquí. En nuestra bolsa. En nuestra mesa. En la cara de nuestras madres cuando ven que el dinero ya no alcanza igual. Y eso, a mí, me parece importante nombrarlo. Porque a veces vivimos la geopolítica como si fuera un programa de televisión. Como si los que sufren fueran personajes, no personas reales. Pero lo son. Cada misil que cae tiene un nombre debajo. Cada decisión tomada en una sala de gobierno tiene millones de consecuencias en millones de vidas que nadie mencionará en ningún titular. Sigamos. ¿Qué está pasando específicamente con Emiratos en este momento? Aquí tengo que ser muy cuidadoso, porque la información sobre conflictos en curso es cambiante, a veces contradictoria, y no siempre verificable al 100%. Lo que te voy a compartir está basado en reportes de medios internacionales de referencia y en análisis de especialistas reconocidos. Donde algo no esté confirmado, te lo voy a decir. Lo que sí está documentado y confirmado es que Emiratos ha estado en una posición cada vez más complicada debido precisamente a sus múltiples alianzas y compromisos. Por un lado, tiene acuerdos firmados con Israel. Por otro, tiene vínculos comerciales y diplomáticos con Irán, con quien comparte el Golfo y con quien necesita mantener cierta comunicación para garantizar su propia seguridad. Por otro lado más, tiene compromisos con Estados Unidos, que mantiene una importante presencia militar en su territorio. Ese equilibrio, que durante años fue la fortaleza de Emiratos, se ha vuelto su mayor vulnerabilidad. Porque cuando hay un conflicto activo entre dos de tus aliados, no puedes estar en los dos lados al mismo tiempo. Eventualmente, el mundo te pide que escojas. Y escoger, en este contexto, tiene costos enormes. Si Emiratos se alinea demasiado abiertamente con Israel en un momento de escalada con Irán, se convierte en objetivo potencial de represalias iraníes. Si se aleja de Israel, rompe acuerdos que le han traído beneficios reales en tecnología, comercio e inteligencia. Si le da la espalda a Estados Unidos, pierde el paraguas de seguridad más poderoso de la región. Y si se acerca demasiado a China o a Rusia como alternativas, enfrenta presiones enormes de Washington. No hay movida limpia. Según algunos analistas especializados en la región, Emiratos ha estado intentando navegar esta situación con una estrategia de ambigüedad calculada: decir lo menos posible, comprometerse lo menos posible, y usar sus canales diplomáticos para bajar la temperatura entre los distintos actores. Si eso va a ser suficiente, nadie lo sabe todavía. Pero hay algo más en la historia de Emiratos que vale la pena entender, porque creo que dice mucho no solo sobre ese país, sino sobre el mundo en que vivimos. Emiratos es, en muchos sentidos, una paradoja viva. Es un país donde conviven más de 200 nacionalidades. Donde la mayoría de la población no es árabe ni nacional, sino migrante. Trabajadores de India, Pakistán, Filipinas, Bangladesh,
países africanos, países latinoamericanos. Personas que llegaron a construir esa modernidad deslumbrante que el mundo admira, muchas veces en condiciones que son objeto de críticas serias por parte de organismos de derechos humanos internacionales. Es un país que predica modernidad y apertura al mundo, pero que mantiene restricciones importantes en libertad de expresión y derechos políticos. Es un país que se ha posicionado como lugar de paz y diálogo internacional, mientras al mismo tiempo ha participado, según reportes documentados, en conflictos en otros países de la región, particularmente en Yemen. No digo esto para condenar. No es ese el espíritu de este análisis. Lo digo porque creo que Emiratos es, en miniatura, un espejo de algo que pasa en todo el mundo, la distancia entre lo que los países dicen ser y lo que realmente son. Entre la imagen y la realidad. Entre la narrativa y los hechos. Y esa distancia, cuando se pone a prueba por una crisis real, suele ser el lugar donde ocurren las rupturas más profundas. Ahora quiero que pensemos en algo que quizás no es lo primero que uno piensa cuando habla de geopolítica, pero que me parece fundamental. ¿Por qué la humanidad sigue llegando a estos puntos? Es una pregunta que parece ingenua, que parece demasiado simple para un análisis serio. Pero yo creo que es, en realidad, la pregunta más importante de todas. Llevamos miles de años de historia humana. Hemos visto guerras que acabaron con civilizaciones enteras. Hemos vivido 2 guerras mundiales en el mismo siglo. Hemos inventado armas capaces de destruir el planeta varias veces. Y aún así, aquí estamos. Volviendo a los mismos lugares. Repitiendo los mismos patrones. Construyendo los mismos callejones sin salida. ¿Por qué? No tengo una respuesta completa. Nadie la tiene. Pero hay algo que los estudiosos del conflicto humano señalan una y otra vez, y es que los conflictos entre naciones casi siempre empiezan con miedos que no se pudieron hablar a tiempo. Con heridas que no se curaron. Con narrativas de ellos y nosotros que se alimentaron durante generaciones hasta que ya nadie recordaba quién había empezado y por qué. Israel e Irán no siempre fueron enemigos. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que tenían relaciones. No de amor, quizás. Pero de pragmatismo. De convivencia posible. Lo que los convirtió en lo que son hoy no fue un evento único. Fue una acumulación. Una serie de decisiones, de humillaciones, de amenazas, de respuestas a amenazas, de respuestas a esas respuestas, hasta que el ciclo se volvió tan rápido y tan automático que detenerlo requeriría un tipo de valentía que los sistemas políticos actuales casi no producen. Porque detener ese ciclo requiere hacer algo que los líderes políticos rara vez hacen: admitir que el otro también tiene miedo. Que el otro también tiene una historia. Que el otro también tiene madres, hijos, miedos nocturnos, sueños de vivir en paz. Eso no justifica las decisiones violentas. No borra el daño hecho. Pero sin esa comprensión, cualquier paz que se logre va a ser solo una pausa. No una solución. Volvamos a los hechos. Uno de los elementos más importantes para entender la situación actual es el programa nuclear de Irán. Este es uno de los temas más discutidos, más analizados y más cargados de implicaciones de toda la política internacional contemporánea. Y también uno de los más difíciles de entender para alguien que no está metido en el tema. Así que voy a intentar explicarlo de la manera más clara posible. Irán lleva años desarrollando lo que el gobierno iraní describe como un programa nuclear con fines pacíficos, específicamente para producir energía. Eso es lo que dice el gobierno de Irán oficialmente. Sin embargo, según reportes de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es el organismo de Naciones Unidas encargado de supervisar este tipo de programas, y según múltiples gobiernos occidentales e israelíes, Irán ha enriquecido uranio a niveles que van mucho más allá de lo que se necesita para producir energía. Niveles que están mucho más cerca de lo que se necesita para construir una bomba nuclear. Irán no ha confirmado que esté buscando construir un arma nuclear. Pero varios analistas, y el propio gobierno israelí, señalan que la capacidad técnica para hacerlo está cada vez más cerca. Y que esa cercanía, aunque no se haya cruzado la línea todavía, ya tiene consecuencias enormes en el comportamiento de todos los actores de la región. Para Israel, un Irán con armamento nuclear no es solo una amenaza. Es, en la percepción de su liderazgo político y militar, una amenaza existencial. Una amenaza que podría cambiar para siempre el balance de poder en una región donde Israel ya es minoría geográfica y demográfica. Esa percepción, gústenos o no, es lo que ha motivado varias de las decisiones más agresivas de Israel en los últimos años.
No lo digo para justificarlas. Lo digo para entender la lógica detrás de ellas. Porque entender no es lo mismo que aprobar. Y es precisamente esa lógica la que convierte a Emiratos en un actor tan complicado. Está firmemente del lado de quien más teme ese programa nuclear, pero geográficamente está a un paso de quien lo desarrolla. Hay algo más que necesito decirte, porque creo que se habla muy poco de ello cuando se discuten estos temas. Hay personas. Sé que parece obvio. Pero a veces cuando hablamos de guerras y de geopolítica, hablamos de países, de gobiernos, de ejércitos, de porcentajes y de estrategias, y nos olvidamos de que detrás de cada uno de esos conceptos abstractos hay seres humanos. Gente concreta. Con nombre y apellido y familia. Hay personas en Israel que llevan meses sin poder dormir bien. Que mandan a sus hijos a la escuela y se preguntan si van a volver. Que han perdido a alguien y que cargaron ese dolor en silencio o en gritos. Hay personas en Irán que no eligieron a su gobierno. Que en muchos casos se oponen abiertamente a sus políticas y que pagan un precio muy alto por hacerlo. Jóvenes que salieron a las calles a pedir libertad y fueron reprimidos. Familias que quieren vivir en paz y que se encuentran atrapadas en la narrativa de un conflicto que no crearon. Hay personas en los países del Golfo, incluido Emiratos, que trabajan horas interminables en condiciones difíciles para enviar dinero a sus familias en países pobres. Que construyeron literalmente esos rascacielos que el mundo admira. Que viven en los márgenes del lujo que rodea a otros. Hay personas en Gaza, en el Líbano, en Yemen, en Siria. Personas que llevan años viviendo dentro de una crisis que no tiene pausa, que no tiene alivio, que no tiene un final visible en el horizonte. Esas personas existen. Tienen hambre, tienen sueño, tienen esperanzas, tienen terror. Y merecen que cuando hablemos de la situación en el Medio Oriente recordemos que estamos hablando, también, de ellas. Sigamos avanzando. ¿Y qué pasa con Estados Unidos en todo esto? ¿Cuál es su posición real, más allá de las declaraciones oficiales? Aquí es importante distinguir entre lo que se declara públicamente y lo que los analistas observan en los hechos. Oficialmente, Estados Unidos sigue siendo el principal aliado de Israel. Eso no ha cambiado en décadas y no ha cambiado ahora. Las declaraciones de apoyo son consistentes. El suministro de armamento ha continuado, aunque también ha sido objeto de debates internos en el Congreso americano y de críticas por parte de una parte importante de la opinión pública estadounidense. Pero al mismo tiempo, hay señales de que la relación entre Washington y Tel Aviv, aunque sólida en lo fundamental, no ha estado exenta de tensiones. Según reportes de medios internacionales, ha habido momentos de fricción entre el gobierno de Estados Unidos y el de Israel respecto a cómo manejar ciertos episodios del conflicto, hasta dónde llevar determinadas operaciones, cómo equilibrar los objetivos militares con las consecuencias humanitarias. Esas fricciones no son nuevas. Han existido en distintos momentos de la historia de esa alianza. Pero en el contexto actual, con una región tan volátil y con las consecuencias de cada decisión tan amplificadas, adquieren un peso mayor. Por otro lado, la relación de Estados Unidos con Irán sigue siendo una de las más complicadas de la diplomacia mundial. Hay canales de comunicación indirecta que existen, según algunos analistas, aunque ninguno de los dos gobiernos los reconozca abiertamente. Ha habido momentos de negociación, como el acuerdo nuclear del año 2015, que fue firmado, luego abandonado por Estados Unidos en el 2018 y cuyo futuro sigue siendo incierto. Lo que sí es claro es que Washington no quiere una guerra abierta entre Israel e Irán. No porque le falte voluntad de apoyar a Israel, sino porque una guerra de esa naturaleza tendría consecuencias regionales y globales que serían muy difíciles de controlar. Precio del petróleo disparado. Rutas marítimas comprometidas. Posible involucramiento de otros actores. Riesgo de una espiral que nadie sabría cómo detener. Y en eso, por cierto, hay un raro punto de coincidencia entre Washington, Teherán y muchas capitales europeas. Nadie quiere una guerra abierta. El problema es que nadie quererla no siempre es suficiente para evitarla. Porque la historia nos ha enseñado, una y otra vez, que muchas de las guerras más devastadoras no fueron planeadas. No surgieron de un plan deliberado de destrucción. Surgieron de escaladas. De malentendidos. De reacciones que generaron más reacciones, hasta que el tren ya iba demasiado rápido para frenarlo. Y eso, en el contexto actual, es quizás lo más perturbador de todo. No es que haya alguien sentado en un búnker queriendo encender la mecha.
Es que hay tantos actores, tantos intereses, tantas variables en movimiento simultáneo, que el margen de error se ha vuelto muy pequeño. Un incidente mal interpretado. Una respuesta que se percibe como más agresiva de lo que fue. Una declaración hecha en un momento de presión interna que tiene consecuencias externas no previstas. En ese escenario, el papel de países como Emiratos se vuelve más importante, no menos. Porque son los que pueden, en teoría, ser el teléfono que todavía funciona cuando los demás se han cortado. El pasillo por donde pasan los mensajes que ningún gobierno puede enviar oficialmente. Si eso es lo que está haciendo Emiratos ahora mismo, según algunos analistas, es la decisión más inteligente que puede tomar. Y también la más peligrosa para ellos mismos. Permíteme pausar un momento aquí y hablar de algo que creo que es relevante para todos nosotros que estamos viendo esto desde México, desde América Latina, desde este lado del mundo. A veces, cuando vemos lo que pasa en el Medio Oriente, la distancia nos hace sentir que es algo que no nos corresponde. Que es el problema de otros. Que nosotros tenemos suficientes problemas propios aquí cerca. Y es verdad que tenemos problemas propios. No lo voy a negar. Pero también es verdad que en el mundo de hoy, la distancia geográfica no es lo que era antes. Una decisión tomada en Teherán afecta el precio del combustible en Ciudad de México. Una escalada en el Golfo Pérsico puede afectar las cadenas de suministro que llegan hasta Guadalajara o Monterrey. Un conflicto que interrumpa el paso de barcos por ciertas rutas marítimas puede encarecer productos que compramos en el supermercado. Somos parte del mismo sistema, aunque no siempre lo sintamos así. Y hay algo más, que es quizás más importante que lo económico. Somos parte de la misma humanidad. Lo que le pasa a una madre en Beirut cuando escucha una explosión por la noche y corre a ver si sus hijos están bien, es exactamente lo mismo que sentiría cualquier madre en Oaxaca, en Veracruz, en Chihuahua. El miedo no tiene idioma. El amor tampoco. Y cuando olvidamos eso, cuando convertimos a las personas de otros países en abstracciones, en números de bajas, en el bando A contra el bando B, es cuando nos volvemos más vulnerables a la manipulación. Es cuando nos resulta más fácil deshumanizar. Y la deshumanización, históricamente, es el primer paso hacia lo peor que los humanos son capaces de hacerse unos a otros. Por eso importa informarse. Por eso importa entender. No para tomar bandos. No para volvernos expertos en geopolítica. Sino para mantener viva esa capacidad de ver al otro como persona, aunque esté a miles de kilómetros y aunque hable otro idioma y rece de otra manera. Volvamos al hilo. Una de las cosas que más me llama la atención de la situación actual, y que me parece que dice mucho sobre el mundo en que vivimos, es la velocidad con que todo cambia. Hace apenas unos años, pensar en un acuerdo diplomático entre Israel y un país árabe hubiera parecido casi imposible. No porque nadie lo quisiera, sino porque el costo político parecía demasiado alto. Sin embargo, ocurrió. Y no una vez, sino varias. Hace apenas unos años, pensar en que Irán lanzara ataques directos contra Israel hubiera parecido también una línea que nadie cruzaría. Sin embargo, se cruzó. Hace apenas unos años, la influencia de China en el Medio Oriente era mínima, casi simbólica. Hoy, China mediación en acuerdos como el de Arabia Saudita e Irán, y tiene inversiones enormes en países del Golfo, incluyendo en Emiratos. Hace apenas unos años, Rusia era una potencia que participaba en Siria pero que no dominaba los titulares globales. Hoy, la guerra en Ucrania ha redibujado los mapas de alianzas de manera que afecta también lo que pasa en el Medio Oriente. Todo esto para decir, el mundo en que vivimos no es estático. Es fluido. Es rápido. Y las reglas que servían para entenderlo hace 10 años ya no son suficientes para entenderlo hoy. Eso puede generar angustia. Puede generar esa sensación de que el suelo se mueve bajo los pies. Pero también puede generar algo más constructivo, si lo dejamos, puede generar humildad. La humildad de reconocer que no sabemos todo. Que las certezas de hoy pueden ser los errores de mañana. Y que en ese mundo de incertidumbre, lo más valioso que podemos cultivar no es la certeza, sino la capacidad de seguir pensando, seguir preguntando, seguir buscando entender. Hay un concepto que los estudiosos de las relaciones internacionales utilizan mucho, y que creo que vale la pena entender aunque no seamos especialistas. Lo llaman el dilema de seguridad. La idea es esta:
Cuando un país hace algo para sentirse más seguro, como construir más armamento, como fortalecer sus alianzas, como expandir su presencia en ciertas regiones, los países vecinos o rivales lo interpretan como una amenaza. Y para responder a esa amenaza, ellos también hacen algo para sentirse más seguros. Y cuando lo hacen, el primer país lo interpreta como una amenaza. Y así el ciclo se alimenta solo, sin que nadie necesite ser malvado para que ocurra. Solo con que todos estén actuando desde el miedo. Israel fortalece sus defensas porque teme a Irán. Irán avanza en su programa nuclear porque teme ser atacado y quiere ser disuasivo. Estados Unidos apoya a Israel porque teme perder estabilidad en la región. Emiratos se acerca a Israel porque teme a Irán. Irán apoya a grupos como Hezbollah o los hutíes en Yemen porque teme ser rodeado. Y todos, en ese movimiento circular de miedos, hacen que el otro tenga más miedo todavía. No es una conspiración. No es que haya un villano maestro moviendo las piezas. Es algo más perturbador, es un sistema donde la lógica de cada actor individual produce un resultado colectivo que ninguno quería. Y la salida de ese sistema, si es que existe, no está en el armamento. No está en la disuasión. Está en algo mucho más difícil, en la capacidad de romper el ciclo. De atreverse a dar un paso que el otro no esperaba. De mostrar algo distinto al miedo. Eso, históricamente, es lo más raro que produce la política. Y también lo más transformador, cuando ocurre. Voy a compartir algo que pienso, y lo digo como opinión personal, no como análisis confirmado. Creo que hay algo profundamente humano en la forma en que las naciones actúan. Y es que las naciones, al final, son grupos de personas. Y los grupos de personas tienen las mismas tendencias que las personas individuales. Cuando tienen miedo, se cierran. Cuando se sienten amenazados, atacan. Cuando se sienten reconocidos, a veces se abren. Cuando alguien les tiende la mano en un momento de vulnerabilidad, a veces eso cambia todo. No idealizo la política. Sé que en los gobiernos hay intereses que no siempre coinciden con el bien de las personas. Sé que hay industrias que se benefician de los conflictos. Sé que hay líderes que necesitan un enemigo externo para mantener el poder interno. Todo eso existe y es real. Pero también existe lo otro. También existe el diplomático que trabaja en silencio durante años para abrir un canal de comunicación que salva vidas. El periodista que viaja a zonas de conflicto no para glorificar la guerra sino para mostrar lo que se queda fuera de los titulares. La organización de ciudadanos comunes, israelíes y palestinos, que se reúnen en secreto porque creen que el otro lado también está hecho de personas. El líder que en un momento de crisis decide no responder con la misma moneda, aunque todo su entorno le diga que eso es debilidad, porque sabe que la verdadera fortaleza está en no alimentar el fuego. Esos también son hechos. También ocurren. Y merecen ser nombrados. Regresemos a la pregunta central. ¿Qué va a pasar? Te sería mentira si te digo que lo sé. Nadie lo sabe. Ni los analistas más brillantes, ni los servicios de inteligencia más poderosos del mundo. El futuro en una región tan compleja, con tantos actores y tantas variables, es genuinamente incierto. Lo que sí podemos decir, basándonos en lo que está documentado y en los patrones históricos, es que hay varios escenarios posibles. Un primer escenario, que algunos analistas llaman de contención gestionada, es que los distintos actores sigan haciendo lo que han hecho en los últimos años. Presionar, responder, enviar mensajes, pero sin cruzar las líneas que desencadenarían un conflicto abierto a gran escala. Es un equilibrio frágil, pero es un equilibrio. Y ha durado más de lo que muchos esperaban. Un segundo escenario es que algún incidente, algún error de cálculo, alguna escalada que nadie supo detener a tiempo, rompa ese equilibrio. No porque alguien lo haya buscado deliberadamente, sino porque el margen de error es cada vez más pequeño y los tiempos de respuesta son cada vez más rápidos. Esto, según varios especialistas, es el escenario que más preocupa a los que siguen la región de cerca. Un tercer escenario, que es el menos probable pero no el imposible, es que haya algún movimiento diplomático inesperado que cambie el juego. Algo como lo que ocurrió con los acuerdos de Abraham, pero más grande. Más profundo. Algo que redibuje las relaciones de una manera que hoy no podemos imaginar. La historia está llena de esos momentos. De cosas que parecían imposibles y que de repente ocurrieron. El fin de la Guerra Fría. El acuerdo de paz entre Egipto e Israel. La apertura de China al mundo. Nadie los predijo con exactitud. Simplemente ocurrieron,
porque las condiciones cambiaron y alguien estuvo dispuesto a hacer algo diferente. Y mientras todo esto ocurre allá, ¿qué podemos hacer nosotros aquí? Es una pregunta que parece pequeña, que parece casi ridícula frente a la magnitud de lo que estamos describiendo. ¿Qué puede hacer una persona en México frente a la geopolítica del Medio Oriente? Más de lo que creemos. Y no de manera grandiosa. De manera cotidiana. Podemos informarnos. Y cuando digo informarnos, digo hacerlo bien. Con fuentes diversas, con escepticismo sano, diferenciando los hechos de las opiniones, las confirmaciones de las especulaciones. En un mundo inundado de información, la capacidad de pensar con claridad es una forma de resistencia. Podemos negarnos a deshumanizar. Podemos recordar, aunque sea en nuestra cabeza, que cuando un titular dice X número de muertos en tal lugar, esos son nombres. Son historias. Son pérdidas irreparables para alguien. Podemos conversar. No para pelear en redes sociales. No para ganar un debate político. Sino para pensar juntos, para entender mejor, para construir esa capacidad colectiva de mirar al mundo con más claridad. Y podemos, cada uno en su esfera, en su familia, en su trabajo, en su comunidad, practicar lo que le falta al mundo, la habilidad de ver al otro sin convertirlo en enemigo primero. De escuchar antes de responder. De preguntar antes de asumir. Eso no va a resolver el conflicto en el Medio Oriente. Seré honesto, no va a resolver nada allá directamente. Pero va a resolver cosas aquí. En nuestras casas. En nuestra cultura. En cómo criamos a los que vienen detrás de nosotros. Y eso, a largo plazo, importa más de lo que parece. Hay una imagen que me quedo pensando cuando veo todo lo que está pasando. Es la imagen de un hilo. Un hilo muy fino. Casi invisible. Que conecta a todas las personas del mundo, aunque no lo sepan, aunque no se hayan elegido, aunque hablen idiomas distintos y tengan dioses distintos y vivan en contextos completamente distintos. Ese hilo es lo que compartimos, la fragilidad, la necesidad de ser amados, el miedo a la oscuridad, el deseo de que nuestros hijos estén bien, la sensación, que llega a veces sin que la llamemos, de que hay algo más grande que nosotros. Algo que no sabemos nombrar del todo pero que sentimos cuando miramos el cielo nocturno o cuando abrazamos a alguien que queremos después de un tiempo sin verlo. Ese hilo existe entre una familia en Tel Aviv y una familia en Teherán. Entre un trabajador en Dubái que extraña a sus hijos en Kerala y una madre en Guadalajara que ve las noticias con angustia. Entre un niño en Gaza que no entiende por qué su mundo se destruyó y un niño en Hermosillo que pregunta por qué hay guerras y no sabe recibir una buena respuesta. Ese hilo no lo corta ninguna bomba. No lo puede cortar ningún tratado. No lo puede destruir ningún líder, por poderoso que sea. Porque ese hilo somos nosotros. Lo más esencial de nosotros. Lo que queda cuando quitamos todo lo demás. Y por eso, al cerrar este análisis, quiero decirte algo directamente a ti, que has estado aquí conmigo durante todo este tiempo. Gracias por querer entender. Gracias por no quedarte con el titular fácil, con la indignación rápida, con el juicio apresurado. Gracias por tomarte el tiempo de mirar más de cerca, aunque lo que encuentras no siempre sea cómodo. El mundo necesita personas así. Personas que no se rinden a la simplificación. Que no se dejan mover solo por el miedo o por el escándalo. Que mantienen encendida esa capacidad de preguntarse, de dudar, de seguir buscando. Lo que pasa en el Medio Oriente hoy es serio. Es complejo. Tiene el potencial de cambiar muchas cosas. Pero no está escrito. El futuro nunca está escrito. Y mientras haya personas, en cualquier rincón del mundo, dispuestas a negarse a deshumanizar al otro, dispuestas a ver la humanidad donde otros solo ven el enemigo, dispuestas a sostener la pregunta aunque no tengan todavía la respuesta, hay esperanza. No la esperanza ingenua de quien no entiende lo que pasa. Sino la esperanza madura, seria, construida sobre el conocimiento honesto de lo que el mundo es, y sobre la convicción de que no tiene que seguir siendo así para siempre. Esa esperanza existe. Vive en personas como tú. Y en millones de personas más que, en este mismo momento, en algún lugar del mundo, también están tratando de entender. De no dejarse llevar. De recordar que somos más lo que nos une que lo que nos separa. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo vértice.